basado en la celebración del Día de la Madre, pues hoy quisiera compartir un tema que no se sale de la serie que estamos hablando, Los tres enemigos del cristiano, que es yo, ¿verdad? La carne, el mundo y el diablo. Y ahí vamos a encontrar también cómo en la mujer tiene Dios ya diseñado una forma para que ella venza las artimañas del enemigo para su casa y para ella. O sea, lo voy a poner en el orden correcto, para ella y para su casa. Y me llamó mucho la atención ver cómo hay una mujer en la Biblia que es el mejor ejemplo o uno de los mejores ejemplos que tenemos, cómo la actitud de una mamá puede impactar en sus generaciones y cómo puede llegar el punto en que una madre puede anhelar un hijo para cambiar una nación. Mire qué interesante. Esta mujer oró a Dios no pidiendo hijos, sino pidiendo un hijo basado en la situación que se estaba viviendo en el país. Yo no sé cuántos quisieran hoy o están orándole a Dios, Señor, que de mi familia pueda salir un líder, pueda salir alguien que tenga un corazón como el de David, ¿verdad? O cuando pensamos en David, ahora podemos también pensar en Samuel y decir, Señor, ¿quién fue el que ungió a David? Pues fue Samuel. ¿Y cómo fue Samuel? Habría que ver cómo Dios usó a diferentes personas que después las conectó para que pudieran cambiar una nación. Ahora, déjenme compartirles primero, y de ahí nos vamos a ir al corazón de esa madre. Pero, ¿qué tal si miramos primero el fruto? Es decir, el resultado de una mamá abnegada, entregada al Señor. ¿Les gustaría conocer ese resultado? Bueno, entonces déjenme definir el resultado de esa mujer. Bueno, mejor no. Mejor les voy a dejar eso para que sea un buen final. Entonces déjenme que vayamos a 1 Samuel, capítulo 1 y versículo 27. Si está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y versículo 27, ¿de quién cree usted que habla esa historia? Muy bien, 100 puntos. Y vamos a ver el versículo bíblico. Primer libro de Samuel, capítulo 1 y verso 27. Y dice ahí, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Verdad? ¿Qué hemos aprendido con nuestra actividad de los días martes? El día martes, ¿cómo le pusimos de nombre? Ora sin cesar. El Señor siempre nos dice que todo lo que oremos nosotros, si lo pedimos con fe, Dios lo va a contestar. Esa es una columna o una base de nuestra fe. Yo oro, Dios me escucha. Ahora, el problema para tanto hombre como para mujer es que cuando la respuesta no viene cuando queremos, nos desilusionamos. Es algo normal. Cuando pedimos algo y Dios no nos da lo que le estamos pidiendo en la forma que lo esperamos, nos desilusionamos. ¿Es cierto o no? Ya decimos, pero si yo le estoy pidiendo a Dios, ¿y por qué cuando yo creo que esta es la respuesta, otra vez se traba mi situación, otra vez no sale lo que le estoy pidiendo? ¿Por qué cuando yo decido me voy a entregar más al Señor, por qué se me complica más la vida? Sí, hay quienes viven bajo amenaza. ¿Sabe usted que hay gente que vive bajo amenaza? Sabe que le está fallando a Dios y entonces rápido dice, es por eso que me pasó esto. Entonces creen que hay un Dios que lo agarra cinchazos cada vez que usted le falla. Dios es muy paciente, pero Él quiere que nosotros aprendamos de la vida, en la vida, que Dios siempre está con nosotros y Él siempre espera en nosotros nuestra actitud. Hoy les quiero dejar esto para hombres y mujeres. Así como mi esposa comentaba la importancia de la gratitud cuando inauguró este servicio, también es importante cómo tiene que vivir una mamá, cómo tienen que vivir sus hijos, orando sin cesar. Ese es el mejor fruto en una mujer. Esa es la mejor característica de un cristiano, cuando ora sin cesar. Y número 2, cuando ora con fe.
Y número 3, cuando agradece que lo que está pidiendo se le va a cumplir. Entonces, por eso ella menciona, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Si alguien hizo fiesta, si alguien celebró, fue la mamá de Samuel. Primero, porque ella sabía desde un principio que si ella quedaba embarazada, no iba a ser mamá de cualquier niño. Iba a ser mamá de un hijo que iba a venir con un plan y un propósito. Ahora, oiga esto. La mamá es la primera persona convencida de lo que va a pasar en su casa. Y el diablo lo sabe. Por eso es que a quien ataca es a la mamá. Porque cuando la mamá empieza a decirle al hijo lo que mira en él, lo contrario que mira en él, ella misma se está encargando de cambiarle el plan y el propósito a su hijo. Porque Dios primero puso en la mamá la convicción de que iba a ser mamá. Pero después le pone la convicción de quién va a llegar a ser ese hijo. Pero en un momento de enojo, en un momento cuando no mira que el hijo se está comportando así, que empieza a decir lo que mira, no lo que le pidió a Dios. Por eso es que cuando una madre, primero es madre y después ya tiene al hijo o a la hija, lo que tiene que hacer toda su vida es declarar sobre sus hijos el propósito por el cual se lo pidió a Dios. ¿Aló? Y uno de los grandes errores que hay en la mamá es cuando deja de declararlo, de predicarlo y de profetizarlo a sus hijos. Porque dice en la Biblia que Dios dejó establecido y estas palabras se los dirás a sus hijos, a tus hijos, cuando salgas y cuando regreses, en el campo y en la ciudad, en todo momento le repetirás la palabra para que ellos caminen sobre él. Entonces, una de las funciones importantes de un papá y de una mamá es estarle recordando la palabra de Dios a sus hijos. Y cuando una mamá, cuando un papá lo deja hacer, deja de cumplir una de las principales cosas que Dios está esperando de ellos. Un hijo y una hija siempre va a esperar que su papá y que su mamá le estén recordando para qué vino a este mundo. Por eso dice la Escritura que cuando un hijo es desobediente es vergüenza para su mamá, no dice para su papá, para su mamá. ¿Por qué? Porque Dios le dio a la mujer la bendición de que sea la que ore para quedar embarazada. Porque Dios le dio a la mamá la función o el privilegio de orar el diseño que tiene para sus hijos. Hay mamás que dicen, yo no sé por qué mis hijos me salieron así. Que regrese a la oración cuando quería tener un hijo o una hija y que se recuerde o que le diga al Señor, recuérdame para qué te pedí que quería ser mamá. Uy, perdónenme si estoy siendo muy duro, porque aquí sería de felicitar a las mamás. Pero el Señor, la forma de felicitarnos es, recuérdate que hasta aquí yo he sido fiel contigo. Recuérdate que yo soy un cumplidor de promesas. Y si yo te di el privilegio de ser mamá, ahora recuérdate para qué yo te bendije. ¿Estoy siendo fuerte? No. Bueno, déjenme seguir. Al igual que Sara, ¿sí? Ana, la mamá de Samuel, no tenía hijos y estaba angustiada por ellos. Yo no sé cuántas mujeres hay aquí y cuántas hay allá quienes van a estar viendo esta prédica o la están viendo en vivo, que su anhelo es querer ser mamás. ¿Cuántas mujeres solteras, cuántas mujeres desean casarse con un hombre? No solamente casarse con un hombre que les traiga felicidad, sino que les dé la bendición de ser mamás. Pero Ana ya tenía un hombre con el que estaba casada en aquel tiempo,
existía lo que era la bigamia en los matrimonios. Un hombre podía tener 2 mujeres y ella era una de esas mujeres. Ambas finalmente recibieron la bendición, tanto Sara con Abraham como Ana con su marido. Y en ambos casos, si podemos ver más que el hecho del tipo de relación que tenían ellos matrimonial, es que ambas le pidieron a Dios que querían tener un hijo porque eran estériles, porque no podían tener hijos. ¿Cuántas mujeres hay en el mundo que quisieran tener un hijo y no pueden? Porque científicamente o clínicamente ya les dijeron, no se puede, no puedes. Entonces, yo quiero que consideremos que Ana vivió en una época en la que Israel necesitaba líderes, en que Israel estaba desesperado por tener a alguien que rigiera justicia, alguien que pudiera levantarse y decir, este pueblo que nació porque Dios lo formó con plan y propósito, se ha desviado de los caminos de Dios. Ana entonces fue la mujer que le oró a Dios por alguien que viniera a hacer cambios en la nación, pero sobre todo a alguien que le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Quisiera hacer esta pregunta. ¿Usted cree que una persona, una mamá, que está orando por un hijo dedicado a Dios, este hijo va a traer maldición a su vida o bendición? ¿Va a traer maldición a su nación o bendición? Porque si es un hijo que se le pidió a Dios, ya sea un hombre o una mujer, Dios no solamente va a escuchar la oración de esa madre, sino que va a concederle el tipo de hijo o el tipo de hija por la que está orando. Dios no se equivoca, y cuando una madre clama a Dios por un hijo o una hija que traiga bendición, ¿cómo va a ser ese hijo y esa hija? De bendición. Así que preguntémonos nosotros los hijos si realmente en este momento estamos siendo de bendición para nuestra mamá, en nuestra familia y para nuestra nación. Un niño que más tarde, más joven, se va a quedar durmiendo en la calle por un vicio o porque no quiere estar en su casa, es un hijo o una hija que no sabe cuál es el plan y el propósito de Dios, y no sabe o no vio a una mamá orando por él o por ella desde que nació. Pero lo más importante aquí es que Ana no solamente oró por su milagro, a Ana no solamente Dios le escuchó su oración, sino que Ana se propuso que cuando ella quedara embarazada, ella se iba a quedar con su hijo hasta el tiempo donde ya fuera necesario soltarlo. ¿Por qué? Porque quien estaba primeramente comprometida con Dios fue la mamá, antes de ver a los hijos comprometidos con Dios. Mire qué interesante. A veces le requerimos a los hijos que sean tal por cual, que sean como uno quiere, que se parezcan a Dios. Pero Dios ha diseñado que la mamá nunca tiene que dejar de orar por el cumplimiento del plan de Dios en su vida. Muchos hijos que se pierden, muchos hijos que están en rebelión, es porque la mamá se puso a ver la condición del hijo o de la hija y dejó de orar y dejó de decirle a Dios, yo te lo dediqué desde antes de que viniera a este mundo. Por lo tanto, aquí estoy clamándote porque se cumpla su propósito. Amén. Muy bien. Veamos nuevamente a Ana. Ana era una mujer devota cuyos efectos estaban puestos, cuyos ojos estaban puestos en las cosas del cielo y no en la tierra. A ver, pregunto hoy, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Qué estás viendo? ¿Las cosas de este mundo? Como hijo, como hija, tú tienes que volver a recordar que cuando tu madre te concibió,
porque tu padre puso el plan de Dios en la matriz de tu mamá, fue porque Dios estaba diseñando algo que tenía que ver con mucha gente. Cuando tenemos un hijo que es profesional, una hija que es profesional, que estudia aquí, que trabaja aquí, que empieza a tener amistades por aquí, toda esa gente no conocería a tus hijos si no hubieras sido parte de un plan perfecto desde antes de que tú nacieras. Mire qué interesante, le voy a mencionar algo que tiene que ver con matemáticas. Por ahí lo escuché y me gustó. Dicen que uno debería saber también en qué fecha fue concebido, porque solo sabemos cuándo nacimos, ¿sí? Y entonces alguien decía así, la regla es la regla de 3. Súmele 3 meses a su fecha de nacimiento. Y en ese tiempo, o esa fue la fecha en que usted fue concebido en el vientre de su madre. Entonces hice yo este ejercicio. Yo nací el 4 de noviembre. Súmenle 3 meses. Diciembre, enero y febrero. Yo fui concebido el 4 de febrero del año que nací. Ahora, lo interesante es que mi mamá falleció y se fue al Señor un 4 de febrero. Me llama la atención que la fecha en que yo fui concebido fue la misma fecha en que mi mamá subió al cielo. Y entonces yo me puse primero me impresionó y segundo dije, oh, Dios no se equivoca. Hasta con las matemáticas, hasta con los días, Dios hace que Él no recuerde que Él todo lo hace perfecto. Él trajo a mi mamá a la vida en una fecha para que ella también tuviera una fecha para morir. Pero también ese mismo día, ese mismo número, ese mismo mes, yo fui concebido en el vientre de mi madre para yo quedar como legado de su fe y de sus oraciones. Si algo me decía mi mamá me decía, mijo, recuérdate que tú no naciste por no nacer. Que tú nunca fuiste un hijo no deseado. Tú eres el resultado de mis oraciones. Y hoy les quería compartir esto porque quiero que los jóvenes y señoritas que están aquí, todos, podamos saber que nosotros somos el resultado de la oración de una madre. Y seguramente ustedes, mamás, tienen hijos e hijas como resultado de la oración que le hicieron a Dios. Quizá no fue una oración larga, pero quizá fue una oración corta, pero que Dios la tomó muy en serio. Si hoy es un día donde podemos honrar a las mamás, recordemos que también es un día para honrar a Dios, porque Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Así que mamás, volteen a ver a quién tienen a su lado o cierren sus ojos y pónganse a mencionar los nombres de sus hijos. Quizá fue más de uno, quizá son más, pero a todos Dios los mandó con propósito. Y a todos les vino a decir a las mamás, ustedes tienen en su boca el poder para soltar bendición para ellos, ¿sí? Así que yo voy a pedir, por favor, en un minuto, usted cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Padre Celestial, en esta mañana, yo te vengo a dar gracias por la oportunidad, por el privilegio que me has dado de ser madre. Pero hoy quiero pedirte que pongas en mí bendición para mis hijos. Perdóname, Señor, cuando con mis palabras yo he dicho algo contrario al plan tuyo hacia mis hijos y el plan por el cual tú me hiciste madre. Perdóname, Señor, cuando he irritado a mis hijos y he provocado que ellos no me amen y no me bendigan. Pero hoy yo cierro esa puerta y levanto un clamor nuevamente ante ti, Señor, para que tu perfecta voluntad se cumpla en ellos y me sigas usando como mamá para bendecirlos cada día
de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mire, siglos atrás, Raquel, se recuerda a Raquel, la esposa de Jacob, rogó de esta manera al Señor: dame hijos, o si no, me muero. Génesis capítulo 30 y versículo 1. Yo no sé si su mamá o ustedes mamás en algún momento le oraron así a Dios, pero hay mujeres que entran en la desesperación y dicen: de verdad que ya estoy grande, de verdad que me casé para tener hijos y no tengo. O quizá alguien puede decir: Señor, en realidad yo lo que quisiera es tener un hijo. Tal vez no me interesa tanto esposo, sino un hijo. Pero Ana no oró así. Pero Raquel no oró así. Sara no oró así. Ellas amaron a sus esposos. Y ellas oraban bendiciendo a sus esposos. Porque al final su esposo fue el que Dios usó para poner vida en el vientre de la mujer. El padre engendra, la mujer concibe. Y esto es muy importante. Hay hogares que están destruidos, que están separados, porque en algún momento hay mamás que maldijeron al padre de sus hijos. Y ese es otro momento también para que podamos considerar nosotros que no puede haber bendición cuando hay un corazón en maldición. Y yo quiero pedirle, si hay alguna persona que se siente así, o que reconoce que ha maldecido el fruto de su vientre a causa de un error, a causa de una equivocación, a causa de un mal juicio, a causa de una mala decisión de una relación, esta es la oportunidad para que le pida perdón a Dios y sea bendita y sea bendito el fruto de su vientre. En el nombre de Jesús, que así sea en esta mañana. La oración de Ana entonces fue más modesta que eso. Ella no oró por hijos, sino que oró por un hijo. Le rogó a Dios que le diera un hijo que fuera apto para servir en el tabernáculo. Si Dios le daba ese hijo, Ana decidió algo: si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo a ti. ¿Qué significa eso? Si me das un hijo, yo me voy a encargar de estar orando por él, de bendecirlo y prepararlo para que sea un hombre de Dios. ¿Cuántas mujeres están haciendo eso con sus hijos? Porque hay muchas mujeres, muchas mamás, que lo que les preocupa es la educación intelectual de sus hijos. Y eso está bien, porque quieren que sean personas que sean calificados y considerados para un buen puesto, para un buen trabajo, para un buen salario a causa de su intelecto. Y eso está bien. Pero a la par de preparar el intelecto, siempre tiene que estar siendo preparado el corazón de la persona, el corazón de un hijo, para que llegue a ser un corazón conforme el corazón de Dios. Benditas las madres que se ocupan en que sus hijos estén en buenos colegios, en buenas escuelas y se preparen, y les están obligando y presionando para que estudien. Benditas sean esas mujeres, pero más benditas sean aquellas que se ocupan por sus hijos para que crezcan en el conocimiento de quién es Jesucristo y que anhelen parecerse a Él, al Señor Jesús, nuestro modelo de vida. Démosle un aplauso al Señor. Gracias por su entusiasmo. Así que las dos cosas tienen que ir de la mano. Preocuparnos y ocuparnos porque nuestros hijos estudien y saquen la universidad, o saquen el básico, o saquen una carrera media, pero lo que tienen que es estudiar. Pero también tiene que haber una oración como la de Ana, que dijo: Señor, tú me lo diste y yo voy a tomar este compromiso. Me voy a ocupar de mi hijo para que él esté preparado para el llamado que tú ya le hiciste desde que estaba en tu corazón y luego desde que lo pusiste en mi vientre. ¿Cuántas mamás quisieran hacerlo ahora? Si no lo hicieron cuando estaban embarazadas, todavía es tiempo que ustedes se paren por su familia, se pongan de pie por sus hijos y puedan decir: mi hijo, mis hijos están dedicados a Dios y yo voy a vivir el resto de mi vida para
que ellos puedan cumplir su propósito. ¿Cuántas mamás puedo oír que digan amén esta mañana? Amén. Amén. Yo sé que hay muchos amenes. Si usted va a ver este video o lo está viendo, ponga amén ahí en el chat. Porque Dios siempre quiere que nosotros nos comprometamos con nuestros actos. Por eso es que en la iglesia siempre tenemos que decir amén, que significa que así sea. O diga yo lo creo, o diga yo lo recibo, o diga yo estoy de acuerdo, pero no se quede callado. Porque las multitudes seguían a Jesús por los milagros. Lo buscaban a Jesús para ver qué les daba, pero los discípulos apoyaban todas las palabras que Jesús decía, porque también se ponían de acuerdo en hacer lo mismo. ¿Notan la diferencia? Ahora, las acciones de Ana demostraron que no quería tener un hijo para su propio gusto y placer, y para estarlo chineando, y para estarle cambiando pañales, y para... Qué lindo, porque la verdad es que yo admiro a todas esas mamás que se dedican a cambiarle el pañal a los hijos y que andan ahí con las grandes ojeras porque no los dejan dormir. Hay muchos papás también que son a toda madre, ¿verdad? Pero ese no era el deseo de Ana. Ana no se estaba sacrificando solo para quitarle los mocos de la nariz y para cambiarlo. Ana se estaba ocupando porque estaba preparando a alguien que venía con propósito. Fíjese que estuve en un colegio, en una escuela allá en Corea, y me llamó mucho la atención, aparte del homenaje que me hicieron al recibirme en esa escuela como un hombre de Dios, como un ministro de Dios. Pero cuando conocí las aulas de las escuelas que más o menos tenían 15 alumnos adentro, cada aula, ahí estaban estudiando medicina, ahí estaban estudiando arquitectura, niños entre 12 y 15 años. No es la educación igual como acá en Occidente, de que hay que esperar que ya van a tener 16, 17 para que escojan carrera. No, ahí desde muy chiquitos. Pero le pregunto a uno que está estudiando ahí, y le pregunto, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Era la pregunta que se me ocurrió, porque decían, pregúntele algo, pastor. ¿Qué quieres ser tú cuando seas más grande o cuando te gradúes? Así hice la pregunta, Nacho. Ser doctor. Ah, qué buenísimo que seas doctor. El mejor doctor del mundo. Wow. ¿Verdad? Bueno, dije, oh, chiquitito, así es la ilusión, ¿verdad? De ahí voy con a otra aula, y miro que estás estudiando ingeniería. Ah, ¿vas a ser ingeniero? Sí, pastor, el mejor ingeniero del mundo. O sea, mire qué interesante cuando sabemos que tenemos que trabajar, padres, papá y mamá, en el corazón de los hijos. Y les tenemos que enseñar a hablar, tenemos que enseñar a testificar, a confesar cómo se tienen que ver, porque así los miran sus papás, pero sobre todo porque así los mira Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si yo no estoy declarando cómo los mira Dios, entonces ¿para qué se lo pedí a Dios? Si no creo en que Dios tuvo propósito para crearlos, ¿verdad? Así que, qué interesantes las respuestas. Qué lindo sería que nosotros les digamos a nuestros hijos, tú vas a ser la mejor profesional en tu carrera. Tú vas a ser la mejor de Guatemala y la mejor en el mundo. Tú vas a ser un buen trabajador en tu empresa, pero no sos cola. Vas a ser jefe, vas a ser gerente, porque yo se lo pedí a Dios y lo sigo pidiendo así. ¿Cuántos se comprometen a orar así? Yo sé que lo están haciendo, pero hay mamás que lo dejaron de hacer. Se quedaron con el título de mamá. Pero sabes, la mamá tiene una responsabilidad con Dios. La mamá que ama a sus hijos sigue siendo esa Ana. Sigue siendo esa mujer que dice, yo te pedí un hijo para que le vaya bien en la tierra, pero para que sea de bien para mucha gente. Lo voy a repetir para que me graben ese reel. Sí, es que a veces uno no lo hace para que lo miren. Es que es necesario que mucha gente lo oiga. Señor, te pedí un hijo, te pedí una hija para que se destaquen en este mundo. Porque tus planes para mi vida y para mis hijos es que seamos cabeza y no cola.
ellos se van a destacar porque tienen el favor y la gracia de Dios, y porque siempre va a haber una madre que va a estar clamando y orando para que sean bendecidos. Sí, mire, yo aquí puedo ver muchas madres que puedo ver el fruto de sus oraciones en sus hijos y en sus hijas. Y si algo yo puedo admirar, y no se puede poner en una felicitación del Día de la Madre porque sería muy extenso, muy largo y muy personal, pero esta es una buena razón, un buen motivo para decirles a las mamás que están aquí hoy, que bueno, porque se puede ver en sus familias que son mujeres de oración, son mujeres que Dios ha escuchado sus oraciones, y en sus hijos puedo ver el amor y la gracia de Dios que les rodea a causa del clamor de usted. Claro que sí. Soy testigo de que la oración de una madre es la que ha librado de grandes problemas a sus hijos. Estoy seguro, y así es, que la oración y el clamor en privado de una mujer de rodillas, quizá llorando, quizá derramando la última gota de sus ojos, diciendo: Señor, tú no te equivocaste. Señor, yo veré tus maravillas y tus bendiciones. Aunque mi hijo hoy no quiera ir a la iglesia, aunque mi hijo hoy hasta le cueste hacer las cosas para Dios, pero yo no veo, no me quedo con lo que veo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu gracia, tu misericordia y tu amor le abrazará, y un día yo veré el cumplimiento de todas mis oraciones. Pero hay que seguir con ese ánimo. El ánimo de Ana de no tener un hijo insignificante o sin significado, nunca se le vio. Siempre estuvo llorando, y su clamor, y aunque a veces hemos enseñado y predicado de que ella se llenó de amargura y de dolor porque miraba que la otra mujer de su marido sí le daba hijos, pero llegó un momento en que podemos descubrir que si algo no le faltó a Ana, es que fuera una mujer de oración. Que cuando ella se puso a ver a la otra mujer, cuando ella dejó de mirar al Señor, cuando ella miró las circunstancias, ella se desanimó, ella se deprimió, ella se enojó. ¿Cuántas mujeres hay que en este momento su corazón no es un corazón conectado con Dios porque está viendo las circunstancias? Porque está viendo cómo la trata la gente, porque está viendo cómo las cosas no le salen, porque está viendo su economía, porque está viendo el trato con los demás, el menosprecio de ese hombre que un día le ofreció amor y que le ofreció fidelidad toda la vida. Cuando una mujer empieza a oír y a recordarse de las promesas de un hombre, ahí se equivoca, porque engañoso es el corazón del hombre. Pero tenemos un Dios que nunca es mentiroso y nunca va a faltar a sus promesas. Aunque el hombre te falle, aunque el hombre te engañe, Dios es fiel y cumplirá sus promesas para ti y tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esos amenes se oyen muy bajitos. A pesar de su desilusión y su dolor, permaneció fiel. De hecho, la frustración de Ana parece haberle acercado más a Dios. En lugar de alejarla a Él, dice que su tiempo de clamor fue más oraba, más clamaba y persistió en la oración. Esa es la característica más hermosa y la virtud distintiva de Ana. Apúntalo bien: una fe constante y firme en el Señor. Yo quisiera animarles en esta mañana. Puedes perder dinero, puedes perder tu trabajo, puedes perder otras oportunidades, puedes perder esto y lo otro, pero nunca pierdas ser una mujer firme y constante en su fe y en su oración. Amén. Ese es el reto para hoy. Primera de Samuel, capítulo 1 y verso 12, se habla de su oración. ¿Cómo continúa? Su oración, que siempre fue así. Mientras ella oraba largamente, por favor, escriba el versículo y subraye la palabra
largamente. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Hay hombres, hay esposos que nunca van a decirle nada a la mujer, solo van a observar su comportamiento. Muchos hombres no van a la iglesia porque lo que miran en su esposa es su comportamiento igual a una mujer que no cree en Dios. Hay muchos hombres que se acercan a Dios y que vienen a la iglesia porque miran que la mujer es la líder en la casa en la oración. Es la mujer que no declina, es la mujer que está orando, es la mujer que cuando habla con su marido le va a decir, sí se va a lograr. Dios lo dijo, Dios lo hará. Yo estoy orando por ti, yo estoy clamando por ti. Vamos a ver la gloria de Dios. Por eso es que la mamá, la mujer, siempre va a tener influencia en el marido y en los hijos. Y el marido va a venir muchas veces, en la mayoría de veces así lo he visto, el marido viene al Señor por la fe que mira en la esposa, por las oraciones que mira en su esposa. Por eso dice que Elí, ¿qué le observaba a la mujer? O sea que el hombre oye lo que dice la esposa y se fija en lo que habla. A veces a mí me encanta hacer esas revisiones porque se acuerda que hemos hablado aquí, lo hemos dicho varias veces, que la Biblia se lee, pero la Biblia se escucha también. ¿Cómo es eso? Porque cuando el pueblo, los israelitas y la gente a la que le predicaba a Jesús, algunos creían y otros no, la respuesta de Jesús fue, es que ellos no oyen y no escuchan porque no tienen ojos ni oídos espirituales. Pero si se da cuenta cuando decimos lean las escrituras, porque cuando usted las lea, Dios le va a hablar. Entonces la escritura se lee con los ojos y con los oídos. Y aquí dice que Elí estaba observando la boca de ella. O sea que las palabras que una mamá dice se ven y se oyen. Porque una mamá que dice que hagas algo y no lo ven ella, los hijos lo ven, no lo oyen. Han oído ese dicho, ¿verdad? Que es mejor que lo vean a uno hacer las cosas a que lo oigan que uno lo está diciendo, porque mucha gente cree por lo que ve y no por lo que uno dice. Y aquí ese es el enfoque. Elí estaba observando lo que ella oraba, observaba, oía y miraba qué decía ella. ¿Qué miramos o qué creen ustedes que miraba Ana? ¿Qué miraba Elí en Ana? Bueno, él miraba que ella tenía un corazón quebrantado cuando oraba. Él miraba que ella hablaba con clamor y fe. Muchas veces yo he visto a mujeres acá orando y sobre todo a mi mujer. Cuando ora, a veces no oigo lo que está orando. Miro su corazón quebrantado como ora. Miro sus lágrimas. Miro su actitud cuando está postrada en la cama orando, clamándole a Dios por respuestas. A muchas mujeres aquí también las he visto igual cuando nos reunimos a orar. ¿Ustedes creen que Dios no va a escuchar a una mujer que se quebranta delante del Señor? Ana es el ejemplo que escogí en esta mañana de una madre ejemplar. El tipo de mujer que nunca declinó orar y clamarle al Señor porque sabía que Dios le iba a responder. Así que la oración persistente y apasionada es una de las lecciones importantes que podemos extraer de la vida de Ana. Amén. Muy bien. Cuando Ana y Elcana, dice la escritura, regresaron a la casa del tabernáculo, dice primera Samuel 1, 19 al 20. Elcana conoció a Ana su mujer y el Señor se acordó de ella. Y sucedió que al pasar el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo. Ahora, mire qué interesante. En
si podemos ver el versículo anterior, Joseph, el 1 Samuel 1:19, me llama la atención. Vean esto. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Esta versión que yo tengo dice que venían de la iglesia, venían del tabernáculo. ¿Quién? Ana y su marido. Ya la influencia de Ana era tal que el marido no se quedaba en casa mientras Ana se iba a orar al templo, sino que ya Ana había logrado que su marido se fuera con ella y en el templo fueran a adorar a Dios ahí en el tabernáculo e hicieran la oración que hacía siempre. Ahora ya no solo era Ana quien estaba clamando, ahora también estaban clamando toda la familia. Y dice, bueno, ellos dos, ¿verdad? Y entonces dice, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Qué significa de eso? Que hay un momento cuando uno quiere, pero no es. Hay un momento cuando uno no espera, pero ahí es. Porque si Dios dijera cuándo es el día y la hora, dejaríamos de creer y dejaríamos de orar. Porque a Dios le interesa más no lo que a ti te va a dar, sino que tu corazón permanezca en Él. Pero la trampa de Satanás, porque el corazón es engañoso, te aparta en el camino para que aborrezcas a Raimundo y medio mundo y te apartes de orar a Dios y te empieces a guiar por las circunstancias. ¿Cuál es la actitud correcta de una mujer y de un hombre cuando le está pidiendo algo a Dios? Perseverar, aunque no mire nada, su corazón va a estar firme en estar orando y dando gracias, porque el día viene y llegará cuando Dios se acuerde de que tiene una oración pendiente a responder. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Démosle un aplauso al Señor. ¿Cómo me conforta esta palabra? Usted sabe que esta palabra yo la voy masticando toda la semana y voy recibiendo un poquito por aquí, un poquito por allá, y tengo que estar dejando por un lado otro montón de mensajes para llegar al punto de cómo ser específico y puntual en el tema del día. Y yo no quería salirme de la serie porque estamos hablando de cómo mi corazón, Dios no se equivocó cuando dijo que es engañoso. Cuando yo dejo de mirar a Dios y de pedirle, me hiere, me duele estar viendo que las cosas no se parecen en nada a lo que Dios dice que me va a pasar. Pero es ahí donde yo tengo que seguir clamando y seguir creyendo. Ahora ya no es un hombre, ya no es un profeta, ya no es un ministro de Dios el que va a estar viendo qué digo yo, sino que ahora es el Señor que se va a poner a darse cuenta cómo oro, cómo pido y con qué actitud lo hago. Porque tres cosas aprendemos aquí también. Dios va a mirar mi boca, cómo oro, qué digo y qué actitud tomo. Porque no puede ser que aquí esté de rodillas orando y por aquí estoy diciendo ese Dios en el que yo creo sé que me falló. No puede ser que aquí esté yo clamando en la iglesia y cuando salgo yo diga, pero Dios no contesta, mejor voy a ver qué hago yo porque Dios no contesta. Ese fue el pecado de Sara. Dios ya se tardó mucho, mejor le voy a meter una mujer a mi marido, le voy a echar una manita a Dios. ¿Cuántas veces queremos ayudar a Dios? Dios no me responde, entonces me voy a mover pitas, voy a llamar aquí, voy a pedir allá, voy a pedir acá, Y eso le desagrada a Dios. Cuando José estaba a punto de que Dios se acordara de él, vino José y le habló a uno de los que estaban presos con él, que salió libre. Y seguramente José, ese hombre de Dios, dijo, para más lo sacan antes que Dios me saque a mí. ¿Cuántas veces has dicho tú algo parecido? Porque a este Dios le responde, a mí no. Porque este que es el peor, es esto y el otro, lo promovieron y a mí no. Porque este y lo otro, ahí anda luciendo, ¿verdad? Sus cosas y yo tengo años de estarle pidiendo a Dios. Porque Dios se fija en nuestra boca, ¿qué decimos? Dios se fija en nuestra actitud,
¿cómo lo buscamos? ¿Con qué insistencia? Hay quienes quieren que Dios les conteste, pero lo buscan una vez al año. Pero aquí aprendemos muchos mensajes. Espero que los estén anotando porque es mucho lo que Dios nos muestra en esta palabra. Entonces, regresamos ahora sí al 20, por favor, Joseph. Y entonces dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, ahí estamos hablando de la concepción, ¿va? Cuando pasó el tiempo de que ella quedó embarazada, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eso significa Samuel. ¿Sabe cómo es la versión? Me puse a estudiar qué significa Samuel en muchas definiciones, y la que más me gustó es: Jehová escuchó mi oración. Lo que le pedí, eso me dio. ¿Cuántos quisiéramos decir eso así, verdad? Jehová escuchó mi oración. Lo que le pedí, eso me dio. Ahora, ¿sabe qué? Ana ni se imaginaba todo lo que Dios iba a hacer con su hijo. Por eso dice la Escritura, porque Dios nos da más abundantemente de lo que le pedimos o esperamos. Yo quiero dejarlos con este final así. Dios nos va a dar más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Yo sé que Él es más que suficiente. Mire, ¿cuántos quieren saber que Dios da más? Dios es más que suficiente. Dios siempre va a dar más. Mire, Primera Samuel, estamos en el 20. Ana concibió y dio a luz un hijo. Ella lo llamó Samuel. El significado de Samuel en hebreo es muy similar a Ismael, que significa Dios me escuchará. Cualquiera que sea el significado real, la esencia de lo que significaba es cierta. Samuel fue una respuesta viviente a la oración y un recordatorio, gracias, de que Dios siempre escucha y concede los deseos de nuestro corazón. ¿Cuántas mujeres dicen, le he pedido a Dios un hijo, pero no me lo da, entonces voy a comprar un perrito? Miren la dimensión de su fe. Aunque sea un perrito, porque Dios no me contestó. No, en lugar de que compres un perrito, sigue clamando y sigue peleando la respuesta de tu oración. Ya cuando Él venga en su momento, le vas a comprar el perrito, ¿verdad? Pero no puede ser que cambiemos nuestra oración y nuestra fe por un perrito. Durante los siguientes años, Ana se dedicó exclusivamente ¿a qué cree? A cuidar a su bebé, a cuidar a su hijo. Cuando llegó el momento de hacer el primer viaje, ella le dijo a su esposa, planeo quedarme con Samuel hasta que quede completamente destetado, hasta que ya no le dé pecho. Verso 22. Entonces dijo ella, lo tomaré para que se presente delante del Señor y permanezca ahí para siempre. Una mamá nunca va a descansar hasta que su hijo o su hija esté conectado con el Señor en relación personal para siempre. Amén. Así que Ana preparó a Samuel para una vida de servicio a Dios, el llamado y el ministerio más precioso que pueda haber, servir a Dios todos los días de nuestra vida. Entonces la historia nos dice que ella hizo bien su trabajo. Samuel, obviamente un niño creado por el propósito de Dios, creció en sabiduría y entendimiento. Las escrituras dicen que Dios bendijo a Ana en el verso 20. No tengo claro aquí el verso, pero léalo usted ahí. No lo puse, pero ahí en ese capítulo 1 dice que Ana fue mamá después de 5 hijos más, 3 varones y 2
mujeres. Después de que no podía tener hijos, ¿cuántos tuvo? No, 6. Tal vez lo más difícil es la fe para tener el primero. Pero fue tanto la bendición que ya no tuvo uno, tuvo 5 más. Y mire, Dios se los dio así bien compartiditos, ¿verdad? 3 varones más y 2 mujeres. Su extraordinaria vida hoy es un maravilloso ejemplo para las mujeres de hoy que quieren tener en sus hogares hijos que honren a Dios. En medio de una cultura pecaminosa, oscura, que no quiere saber nada de Dios. Y entonces, ahí sí, quiero tomarme unos minutos más, si usted me lo permite, para compartirle cómo fue Samuel. No lo vamos a estudiar a él, pero yo dije, no puede ser que estudiemos el clamor de una madre y que no nos quede claro en este mensaje cuál fue el resultado de sus oraciones, que fueron para siempre. No solo fue para quedar embarazada, sino que cuando él ya existía, se enfocó en estar orando por su hijo. Cuando miro yo a Andresito, digo, yo me recuerdo a mis hijas de esa edad y dije, oh, ¿cuánto oramos por nuestros hijos? Ahora ya tiene una 15 y la otra tiene 19, va a cumplir 20 el otro mes. Pero puedo ver el resultado de nuestras oraciones. Y sigo creyendo y sigo viendo a una mujer que deja literalmente su corazón derramado en los lugares donde ora por Dulce y por Andrea. Yo oro por mis hijas y muchas veces quisiera tener esa actitud. Y mi meta es lograr ser igual o mejor que mi esposa, clamando a sus hijas. Y quisiera regresar el tiempo para que tuviera la edad de Andrés, para poder orar y ministrarlas y hacer más de lo que he hecho por ellas. Pero yo sé que lo que hemos hecho ha sido bastante. Y si algo pueden admirar Andrea y Dulce de nosotros, es que nosotros se las consagramos a Dios. Y tarde o temprano miraremos más a Cristo en ellas y miraremos más en ellas el cumplimiento del mover del Espíritu Santo, llenando sus vidas y a través de ellas llenando a cientos, si no a miles de jóvenes y señoritas. Y ese mismo deseo tengo para mis hijos espirituales, para mis hijas espirituales que están aquí y que están allá del otro lado de la cámara. Que tengamos familias consagradas a Dios. Ahora, terminamos describiendo a Samuel. ¿Cuál es el resultado de las oraciones de Ana? ¿Sí? Vean esos 5 minutos. ¿Sí? Samuel, profeta. Pon ahí. ¿Qué pasó con él? Se convirtió en un. Samuel recibió revelaciones de Dios y las transmitió al pueblo, advirtiéndoles sobre el peligro de la idolatría y de desobedecer a Dios. Número 2, juez. Samuel fue el último juez de Israel, liderando al pueblo y resolviendo las disputas que habían entre ellos. Que puestazo, juez de una nación. Fue el último. O sea, después de otro no hay nadie que se pueda comparar con él porque ya no hubo más jueces. Número 3, hacedor de reyes. Hacedor de reyes, Dulce. Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Eso está en 1 Samuel 16. Y posteriormente, cuando creímos que Dios se había equivocado, pero Dios no se equivoca, sino que Saúl le falló a Dios. Dios le dice, tengo que levantar un nuevo rey, pero no tengo a otra persona tan metida con Dios como mi profeta Samuel. Samuel, yo quiero utilizarte a ti, aunque ya estés viejo, pero tus manos las necesito para que unjas a David como rey de Israel.
un viejo Samuel fue útil para Dios. ¿Se dan cuenta de lo que quiero enfatizar? O sea, Samuel nació consagrado a Dios y murió consagrado a Dios. Nunca leemos en la Biblia que Samuel se haya apartado de él. Y nunca miramos a Samuel que haya cambiado a Dios por las cosas de este mundo. Ahí en la película de la casa de David podemos ver a un Samuel viejito diciéndole al Señor una acción de gracias, porque sabía que en pocos minutos el nuevo rey de Israel iba a vencer a Goliat a causa del poder de Dios. Amén. Número 4, vidente. Samuel era un profeta que podía ver el futuro y predecirlo. Y número 5, Samuel fue un líder militar. Samuel lideró al ejército israelita en una batalla contra los filisteos. No en una, en muchas batallas. Pero insisto, cuando David derrotó a Goliat, allá arriba estaba Samuel clamándole a Dios y declarando algo que él ya había visto que iba a suceder. Amén. Bueno, ¿qué importancia le vemos ahora en el hijo de Ana? Samuel es considerado una figura crucial en la historia de Israel. Por eso su nombre quedó escrito en la Biblia y quedó escrito el libro de Samuel también. Su ministerio, número 2, se centró en restaurar la adoración a Dios después de un periodo de idolatría y de falsos maestros. Samuel siempre, porque él estaba conectado con Dios, discernía quién era verdaderamente una persona adoradora de Dios. Samuel 3 sentó las bases para el establecimiento de la monarquía en Israel, según el libro de Primera Samuel. Es decir, ninguno de los reyes que tuvo Israel funcionó sin el orden que estableció Samuel que tenía que cumplir. O sea, Samuel prácticamente le hizo una constitución a Israel para que sobre eso gobernaran los reyes. Y por eso se puede ver que reyes hicieron lo correcto delante de Dios y que reyes no hicieron lo correcto. Finalmente, número 4, su vida ejemplifica la importancia de la obediencia a Dios y la búsqueda de su perfecta voluntad. Samuel cumplió las oraciones de su mamá. Amén. ¿Les gustó la prédica de hoy? A mí me gustó más porque pude usarlo para bendecir a las mamás, a mi esposa, a mi mamá que está con el Señor y poderlas bendecir a ustedes también en esta mañana. Déjenme compartirlos porque esto lo guardé para el final. Y quiero pedirle a Joseph si puede poner el video que tienen preparado para las mamás. Y después de esto les voy a compartir esta bendición. Así que esperemos unos segundos en lo que lo ponen. Muy bien, gracias a quienes lo prepararon. Bendecimos a todas las mamás de Ministerios Caminando con Dios y a todas nuestras mamás que nos siguen por las redes sociales. Las madres son una gran bendición. Las mujeres que nos cuidan, nos enseñan, nos aman y nos protegen desempeñan un papel fundamental en nuestro crecimiento físico, emocional y espiritual. ¿Lo vimos en Ana? ¿Lo vimos en Samuel? Sí. Hay algo único en el amor de una madre. De hecho, Isaías comparó el amor de Dios por su pueblo con el amor de una madre. ¿Quieren saber dónde está escrito eso? Bueno, Isaías 63 y versículo 13.
Isaías 63 y versículo 13. Vamos a esperar que lo pongan. Las madres se presentan de muchas formas. Hay madres biológicas, adoptivas, abuelas, madrastras y mujeres que nos inspiran, nos guían y nos aman incondicionalmente. El Día de la Madre es la ocasión perfecta para honrar y celebrar a las mujeres increíbles en nuestra vida. Ahora, pongámonos un minuto a considerar aquellas mujeres que puede ser que hoy estén llorando por la pérdida de un hijo. Aquellas mujeres y aquellos hombres que están llorando. Es 66, Luisita. Aquellas mujeres que están llorando porque anhelan convertirse en madres. Aquellas mujeres que están llorando porque acaban de perder un hijo o una hija. A ver, regresen la atención acá, por favor. Insisto, yo quiero pedirles que tomemos un minuto. Hemos dedicado casi una hora para honrar a las mamás. Pero mientras honramos a las mamás que ya tienen hijos, hay mujeres que hoy están llorando porque no pueden tener hijos. Hay mujeres que están llorando porque tenían hijos y se les fueron de la casa. Hay mujeres que están llorando porque tienen hijos en la casa pero no quieren saber nada de Dios. Y hay mujeres que están lamentando la pérdida de su mamá. Mujeres y hombres que están llorando porque quisieran tener a mamá ahora. Yo tuve un duelo de casi un año donde los primeros 6 meses no lloré por mi mamá. Pero el sexto al mes 12 lloraba todos los días y todas las noches. Y nadie lo supo, porque solo Dios me estaba consolando. Hasta que uno ya no tiene a alguien, puede sentir su ausencia. Pero las lágrimas no nos lo regresan. Solo nos traen los recuerdos más hermosos que podemos tener en la vida.